buenas tardes. Gracias por acompañarnos este día de hoy. El día de hoy, pues, eh, me da mucho gusto presentar a la doctora Jimena González Grandón, eh, que voy a hablar un poco de su semblanza. Ella es nacida en Chile en el año de 1982 y desde muy pequeña radica aquí en México. Estudió la licenciatura en medicina. Es médica cirujana por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una gran trayectoria académica, ¿no? Entre ellos, pues, se incluye una maestría en filosofía de las ciencias por la UNAM, también un máster en filosofía de la ciencia y valores por la Universidad del País Vasco y un doctorado en filosofía de las ciencias cognitivas también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno, y actualmente se desempeña como docente investigador de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha escrito distintos artículos, varios artículos relacionados con la cognición, la interocepción, las emociones. Es especialista también en emociones, e inclusive, ¿sí? Un poquito más, ahí está. También colaboró con la Organización Mundial de la Salud para realizar eh, este, eh, todo un trabajo de investigación sobre las emociones en la educación. Pues, ¿qué les puedo decir? Esta nueva plática del seminario está encaminada a que se dialoguen con la antropología y con otras ciencias afines. Y bueno, pues la plática que tiene preparada la doctora Jimena González, pues se llama Cuerpos viscerales y afectivos, imaginaciones y sistematizaciones. Muchísimas gracias y les cedo la palabra sin más preámbulos, sin nada, y le voy a prestar también aquí la pantalla para que te vean. Va. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Tomás por la presentación, por la invitación. Muchas gracias también a la doctora Josefina por organizar este tipo de seminarios. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que están aquí y bueno, a todos los que están de manera virtual. Bueno, como ya dijo Tomás, pues así se llama esta plática. Y justamente, pues les voy a hablar un poquito de desde dónde veo yo, desde una visión neurofisiológica, pero también desde una visión más comunitaria, más social, lo que son las afectividades, la importancia de las emociones y sobre todo la importancia de mirar a los cuerpos. Bueno, parto con esta frase que me gusta un montón, que es del gran pragmatista naturalista John Dewey, que dice, debemos observar y comprender los procesos internos y sus interacciones desde el punto de vista de la interacción con lo que ocurre afuera de la piel. Entonces, me parece muy importante esta entrada porque justamente lo que yo trato de plantear es que sí tenemos que voltear a ver toda la neurofisiología, sí tampoco nos podemos olvidar que tenemos un sistema nervioso autónomo, sí no podemos olvidar que tenemos un estómago, que tenemos un corazón, pero tampoco podemos olvidar de que todos esos sistemas que nos mantienen vivos no es que estén encapsulados, sino que siempre van a tener una interacción, una relación con el entorno y que por lo tanto se co-constituyen con ese entorno. Un entorno que por un lado es un entorno material, pero también un entorno que es social, comunitario, cultural. Entonces, bueno, el plan de la charla es hablarles un poquito de cuáles son los objetivos de la misma. Me gusta siempre partir en esta formación interdisciplinaria que tengo
con las definiciones, ¿no? Si algo me aportó la filosofía de la ciencia, fue enseñarme que hay que hablar de manera más inteligible de dónde parto, qué es para mí el cuerpo, qué es para mí la interocepción, ¿no? Para que tengamos una interlocución más sencilla. Entonces, definiré lo que son cuerpos, lo que son las interocepciones y lo que son esta idea relacional, esta idea interactiva. Después hablaré de una propuesta de sistematización, hablar de lo que yo creo que es una fenomenología interoceptiva, afectiva y autoconsciente, que de una u otra manera estaría planteando formas de agencia. Y plantearé sobre todo dos proyectos que tengo actualmente, que son en este sentido la empatía en entornos de aprendizaje y también la afectividad interactiva en la primera infancia. Y ya hacia el final me gustaría hablar un poco de propuestas para imaginar, ¿no? O sea, cómo también, por supuesto que necesitamos metodologías científicas, metodologías humanísticas, metodologías sociales. Yo creo que cada vez necesitamos más metodologías interdisciplinarias, pero también como más allá de estas sistematizaciones, me parece que tenemos que abrirle un campo a la imaginación, a aquello que no precisamente cabe dentro de los métodos. Algunas personas les llaman las indisciplinas. Entonces, un poquito en ese sentido, me gustaría hablar de atmósferas afectivas, que son autoconscientes, que son responsables, que tienen que ver también con el cuidado de uno mismo, pero también con el cuidado de la comunidad y también con el cuidado de la tierra, ¿no? Como pensar en que no existimos sin esos vínculos que nos constituyen en nuestra existencia. Y bueno, terminar con algunos comentarios finales. Entonces, bueno, los objetivos son primero como tratar de incluir los procesos interoceptivos, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿sabe alguien aquí lo que es la interocepción? ¿Alguien? No, vea, es una palabra rarísima, no es una palabra que nos queda súper fuera, no sé si por allá en la virtualidad hay alguien que sepa lo que es. Mira, sí hubo gente que contestó. No, ¿No? contestó Puras buenas tardes. Ah, ok. Sí. Bueno, Ariday dijo que sí, muy bien. Entonces, bueno, es de lo que vamos a hablar hoy, así que seguro como cualquier término, pues tiene un montón de definiciones, pero bueno, yo voy a tratar de ir creando una. ¿Y qué es eso, no? O sea, como que empezamos a hablar de cuerpos, muchas gracias. Hablamos un montón de cuerpos, ¿no? Ya cada vez se vuelve más de moda esa palabra incluso, pero pocas veces pensamos en el cuerpo de adentro, ¿no? En el cuerpo endógeno, en todos esos procesos que ocurren, que se autoorganizan para que estemos vivos. Entonces, de eso se trata un poco la interocepción. Entonces, ¿cómo puedo yo vengo de las ciencias cognitivas corporizadas o encarnadas, ¿no? Esa es un poquito mi formación. Entonces, dentro de este marco de ideas, en donde la cognición no ocurre únicamente en nuestras cortezas frontales y prefrontales, sino que yo piense, que yo imagine, que yo tenga un proceso de abstracción incluso, va a tener que ver con un cuerpo que se mueve, con un cuerpo que siente, con un cuerpo que se afecta. Entonces, a eso se le ha llamado el marco en activo y el marco ecológico. También se les han llamado las 4E, ¿no? Por el acrónimo en inglés, ¿no? Embodied, enactive, ecological, embedded, a veces extended, ¿no? Entonces, justo en ese aspecto más teórico, a mí me interesa meter este cuerpo interoceptivo, este cuerpo endógeno dentro de estas perspectivas. También empezar a esbozar el papel que tiene esa experiencia interoceptiva, ¿no? O sea, justamente abordo desde una visión más fenomenológica qué se siente, ¿no? Cómo afecta y qué significa para un agente con cuerpo, ¿no? Sentir desde adentro, sentir desde las entrañas. Pensemos justamente, se dice por ahí que las mujeres somos más interoceptivas que los hombres. Y no es esta competencia de los sexos, ni mucho menos, sino que tiene que ver con que pues menstruamos, ¿no? Menstruamos cada mes, ¿no? Por muchos años, ¿no? No toda nuestra vida, por supuesto, antes no menstruamos y después pues nos llega la menopausia y dejamos de menstruar, pero por muchísimo tiempo, ¿no? Las mujeres tenemos un periodo mensual que nos avisa que vamos a menstruar, que nos recuerda que tenemos un cuerpo que se hincha, que sangra, que nos duele, ¿no? Algunas, a otras no.
Entonces, eso nos hace estar un poquito más cerca de esas afectaciones interoceptivas. Entonces, justo vamos a hablar un poquito al respecto. Y por último, pues abordar la experiencia desde esta idea ya más hacia la práctica, ya más hacia la concreción, ya no solamente en esta caverna de las ideas epistémicas, que nos lleve a pensar en esta autoconciencia corporal como forma de cuidados. O sea, cómo yo, si reconozco esta fenomenología de mi propio cuerpo, si reconozco cómo se siente mis vísceras, mi corazón, mi intestino, eso también me da más posibilidades de cuidarme más, de cuidar a los otros, de una u otra manera también imaginar otros mundos posibles, imaginar otras formas de existencia. Entonces, bueno, comienzo un poquito con esta idea, como para también plantear lo difícil que es hablar de los cuerpos, ¿no? O sea, pensemos eso, pues todos tenemos un cuerpo, los que estamos aquí al menos, los que están seguramente en la virtualidad también, alguna inteligencia artificial se va colado por ahí, ¿no? Pero de una u otra manera tenemos unos cuerpos. Y la maravilla de la corporidad es su diversidad, ¿no? Que tenemos chiquitos, grandotes, altos, bajos, ¿no? Entonces, esto es como lo que como desde donde trato de entrar, ¿no? Pensar como en esa diversidad corporal, pensar también como en esos distintos estadios del desarrollo, ¿no? Porque también desde nuestra visión sumamente adultocéntrica, siempre seguimos pensando en el cuerpo adulto, ¿no? O sea, como si no hubiera cuerpos de neonatos, como si no hubiera cuerpos de niños prelingüísticos, como si no hubiera cuerpos de mujeres adultas mayores o de hombres adultos mayores o de diversidades adultas mayores, ¿no? O sea, como que nuestra concepción sigue siendo en ese sentido muy cartesiana, ¿no? Pensamos en el hombre blanco del norte y es el primer cuerpo que nos puede venir a la cabeza. Entonces, justo de entrada, yo quiero romper con esa idea, ¿no? Pensemos en la diversidad de la corporidad, ¿no? Y donde además esos cuerpos, para mí al menos, no se quedan solo en el ser humano, sino que también tienen que ver con esas otras corporidades, ¿no? Que son todos esos microbios que están con nosotros para que hagamos cuerpo, ¿no? Pero también está el avestruz, pero también están los elefantes, ¿no? Entonces, tener como esta idea mucho más diversa de lo que es la corporeidad. Como dice una de mis tesistas, un cuerpo es un territorio, ¿no? A body is a land. ¿No? Entonces, y que esto también lo empiezan a decir cada vez más las feministas comunitarias, ¿no? Gente como Lorena Cabnal, ¿no? Que empiezan a plantear cómo el cuerpo es este territorio, ¿no? Hay que proteger ese territorio porque también es parte de mi cuerpo. Entonces, muy en ese sentido. Entonces, esta idea de cuerpas, por ejemplo, en algunos giros feministas críticos se habla de esta idea de la cuerpa, ¿no? O de les cuerpes diverses. Entonces, un poquito en ese sentido, sigo a gente como a Chauvin Guerrero, ¿no? A Gross o a Weiss, para pensar un poco en ese análisis que vaya más allá de ese soma biológico estructurado, ¿no? Todo eso que nos cuenta la biomedicina, ¿no? Que el cuerpo tiene que ser así y asado, que si tienes 15 años tienes que tener estas medidas, tienes que pesar esto, tienes que tener este tipo de comportamientos y estas acciones. ¿No? Y tampoco pensar en esto cuerpo dúctil, moldeable, disciplinado, ¿no? Que siempre va a estar en función de esas normas socioculturales del contexto. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta que me interesa es, ¿dónde queda la experiencia de habitar esos cuerpos? ¿No? ¿Dónde queda esa existencia corporizada, encarnada, visceral? ¿No? Y la idea, pues, es no sacrificar esa dimensión fenomenológica y ecológica, ¿no? También hablar del goce, también hablar del dolor, ¿no? Pero también hablar de que estos cuerpos que habitamos están dentro de contextos y que no va a ser lo mismo habitar un cuerpo en el CCH Sur que habitar un cuerpo en el CCH Vallejo o habitar un cuerpo en Tokio, Japón. ¿No? Darnos cuenta que también ese contexto territorial también va a estar generando una experiencia de corporidad distinta. El contexto también nos constituye en esa corporidad, ¿no? Esta piel, por supuesto, que es una frontera, pero es una frontera abierta, es una frontera que interactúa con esa atmósfera, ya sea de aire, ya sea de oxígeno, o ya sea también, bueno, de polución, como es en nuestra Ciudad de México, pero que sea también una atmósfera comunitaria, amable, gentil, etc.
Entonces, pensar en esos cuerpos que se viven sanos, que se viven enfermos, que se viven hegemónicos, que se viven abyectos, ¿no? Dolorosos, gozosos, naturales o artificiales, ¿no? Todo quiero que quepa en este abanico de corporidades, en donde además pues se trata de cuerpos, no me gusta usar la palabra de sujetos, ¿no? Porque me hace sentir que estamos sujetados a algo, me gusta hablar más de agentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen posibilidades de actuar y de transformar, ¿no? Y que además son históricos, ¿no? Justo, ahí muy fenomenológicamente, muy a la Husserl, ¿no? Somos agentes históricos y muchas veces también controversiales y contradictorios. Entonces, toda esta cuestión, todo el fundamento de lo que vengo a decirles hoy, viene de estas ciencias cognitivas encarnadas y ecológicas, en donde la unidad de análisis va a ser mente, cuerpo, entorno ecológico y social. O sea, de ahí parto. Por eso para mí no es solo un cuerpo dentro de una bomba de vacío, ¿no? Sino que es un cuerpo que siente, que se mueve, que interactúa. Y eso necesito todas esas variables para pensar en esa corporeidad. Y lo que me interesa, sobre todo en esta charla, enfatizar en esta cuestión más afectiva y emocional, pues son todos esos procesos autoorganizados que existen, ¿no? Que tienen que ver con el sistema nervioso humano, pero que no solo se queda en el sistema nervioso también, ¿no? Es terrible que sigamos pensando que la cognición solo necesitamos un cerebro para llevarla a cabo. ¡Qué horror! ¿No? Para que ese cerebro exista necesitamos un corazón que lata, necesitamos unos pulmones que se llenen de aire y de nitrógeno, por supuesto, ¿no? Necesitamos movilidad, necesitamos un montón de otras cosas. Entonces, por eso, esta idea cerebrocentrista de lo que es la cognición, de lo que es estar, de lo que es existir, me parece muy reduccionista. Y también pensar en la experiencia humana, ¿no? O sea, cómo la dinámica de todos estos sistemas que se autoorganizan tanto dentro de mí como en interacción, pues generan esta experiencia humana, socioafectiva, ecológica, etcétera. Aquí pongo al gran Francisco Varela, que es de alguna manera el pionero en plantear estas ciencias cognitivas encarnadas. Por supuesto que como cualquier paradigma, no está el solito, son comunidades tremendas que fueron dando cada vez más luz para que surgieran este tipo de cosas. Necesitaron de la antropología, necesitaron de la sociología, necesitaron de las otras indisciplinas para ocurrir. Entonces, sobre todo donde se va en contra estas ciencias cognitivas es con esta idea de la mente computacional, ¿no? Las ciencias cognitivas encarnadas detestan esta idea de pensar en que la mente es simplemente un proceso informacional, así de, ¿no? O sea, imagínense cuando, por ejemplo, empiezan a decir que ChatGPT ya nos va a superar, que es más listo que los seres humanos. O sea, por supuesto que en cuanto al procesador informacional y las iteraciones casi infinitas que hacen estas nuevas inteligencias artificiales, por supuesto que nos va a superar, pero obvio. ¿Pero de verdad el ser humano solo es lenguaje? ¿En serio la existencia y la experiencia de ser y existir como seres humanos solo se queda en el lenguaje? O sea, de entrada eso me parece tristísimo porque dejamos a todos los neonatos, a todos los infantes prelingüísticos fuera del existir humano, ¿no? Y después, pues a toda la gente que va perdiendo la lengua, ¿no? Y que de una u otra manera, ¿de verdad solo somos lenguaje? ¿No? ¡Ay, caramba! ¿No? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está la afectividad, justamente? Entonces, eso es lo que hacen las ciencias cognitivas encarnadas, ¿no? Llegan y dicen nada que, ¿no? La mente computacional es una mala metáfora, ¿no? El sistema nervioso humano no solo computa, no solo hace iteraciones, ¿no? Y no solo existe para resolver problemas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, como dice aquí el meme que puse, ¿no? Alexa, apaga mis emociones, por favor, ¿no? No nos quedemos solo ahí. Entonces, justo, estas ciencias cognitivas lo que le interesa es esa experiencia humana de sentir, de vivir, de padecer, ¿no? Con un cuerpo que se afecta, con cambios y con interacción de ese mundo. Entonces, nos pasamos de la idea súper homuncular, ¿no? Súper cartesiana, que divide el mente y el cuerpo, que piensa en el ojo de la mente, para pensar en algo mucho más autoorganizado y vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte las computadoras no están vivas. ¿No? No, 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 eso no es así, ¿no? O sea, nosotros sí, los humanos, los organismos, los bichitos que tengo aquí para estar sana, sí están vivos.
Y están vivos porque se autoorganizan, ¿no? Como esto que les pongo aquí, que es un cardumen de peces que se autoorganizan para existir, siempre en interacción con esa atmósfera que tiene las cosas que necesito para esa experiencia. Entonces, justo lo que trata de plantear este tipo de ideas es este proceso autoorganizado. Estos son un montón de estorninos, son estas bandadas de estorninos, que lo bonito de este tipo de emergencias es que no es que haya un estornino líder, ¿no? No es que haya un cerebro jerárquico más potente que los organice a todos los estorninitos, no. Lo bonito de este tipo de ejemplos de autoorganización es que es comunitariamente que vas generando estas nubes emergentes. Me parece mucho más hermosa que pensar en una mente computacional. Y eso es lo que nos quiere decir Varela con las ciencias cognitivas encarnadas. Entonces, esta se vuelve la unidad de análisis. Justo, si yo lo que quiero es entender cómo esa persona experimenta el mundo, necesito, por supuesto, que ir a su sistema nervioso central. Nadie va a negar la importancia del cerebro, ¿no? No hay que caer tampoco en eso, aunque hay evidencias de ciertas formas de cognición sin cerebro, también nada más para dejarlo ahí, pero bueno, yo no me voy a meter ahí en esos casos extraños, ¿no? Pero pensar eso, claro que necesito el cerebro, claro que necesito el sistema nervioso central, pero también necesito el sistema nervioso periférico, también necesito el sistema nervioso autónomo, que es el que tiene que ver tanto con nuestras emociones. También necesito el corazón, necesito los pulmones. ¿Y saben qué necesito muchísimo? Los intestinos. Los intestinos son una cosa maravillosa, ¿no? Eso que han dicho del segundo cerebro que está en el estómago, no está en el estómago, está en los intestinos. Nuestros intestinos, con todos esos bichos que tiene adentro, es parte de las decisiones que tomamos, ¿no? Cada una de las decisiones que tomamos no solo se toma aquí, también se toma en las tripas. Entonces, ¿cómo integramos esas variables para que además ese sistema vivo que siente y que experimenta, siempre va a estar en interacción con un mundo, con esa ceiba que me encuentro en el camino, con esa cultura que me encuentro en el otro camino, y que además, intencionadamente aquí no hay un solo modelo, porque seguir pensando que los seres humanos somos individuos, también ya me parece sumamente cartesiano. Los seres humanos siempre necesitamos del otro, somos artificiales. Entonces siempre vamos por más que yo a mis 45 años decida que ya voy a mandar todo a volar y me voy de Anacoreta a la cabañita que está en la punta de la montaña, sí, toda mi historia de acoplamiento tuvo que ser con los demás. Y aún así, ahí en mi cabañita de Anacoreta voy a tener que seguir teniendo vínculos con la humanidad. Entonces, tomar eso, pensar que no podemos seguir pensando en modelos individuales. Siempre hay que tratar de pensar en este modelo más colectivo y comunitario. Entonces, en esta cuestión de las definiciones, me parece importante plantear que no me gusta seguir pensando en estos cuerpos como el cuerpo, ¿no? Como esta onda súper abstracta, sino que empezar a pensar en cómo definimos esos cuerpos. Entonces, planteo esta primera distinción en donde el cuerpo material, ¿no?, implica distintas formas de experimentar. Primero, el cuerpo orgánico, visceral, homeostático, alostático, afectivo y emocional, ¿no? El que justamente tiene que ver con esas tripas, el que justamente tiene que ver con todo eso que ocurre cuando yo ni me entero, ¿no? No pasa muchas veces el umbral de la conciencia, ¿no? Mi corazón late, aunque yo no quiera que late, ¿no? Vamos a ver cómo podemos lograr también que el corazón lata un poco como queremos, hasta cierto punto. Pero es eso que ocurre, ¿no?, que no nos enteramos bien, cómo se hace la orina, ¿no? ¿Por qué de pronto tengo dolores en el pecho, ¿no? Un montón de cosas que ocurren bajo el umbral de mi conciencia. Por otro lado, tenemos el cuerpo sensoriomotor, ¿no? Ese cuerpo que tiene que ver con las posibilidades de sentir y que tiene que ver con las posibilidades de actuar, que afecta y se afecta. Y por otro lado, tenemos los cuerpos intersubjetivos, esos cuerpos que tienen que ver con experiencias de existir, ¿no?, con la posibilidad de consensos, con la posibilidad de preocuparte, con la posibilidad de coordinarte con el otro. Muy en este sentido de justo dejar de pensar en el individuo como alguien solo, sino de pensar en estas colectividades. Entonces,
Cuando pensamos en este segundo cuerpo, que es este cuerpo sensoriomotor, vamos a pensar, ¿ustedes saben cuántos sentidos tenemos? Allá también virtualmente. ¿Cuántos sentidos tenemos? Cuéntenme. ¿Qué les han contado en la escuela? Alguien anímese, vamos. ¿Cuántos sentidos tenemos allá atrás? 5, muy bien. Eso lo dijo Aristóteles. ¿Saben hace cuánto tiempo dijo eso Aristóteles? Y pues tenía su punto, ¿no? Aquí también nos pusieron cositas. 5 básicos, muy bien. Esa es una gran respuesta. Al menos ahora sabemos que tenemos 9 sentidos, ¿no? Después, además de esos 5 que Aristóteles nos regaló, sabemos que tenemos la propiocepción, que la propiocepción va a tener que ver con ese sentido de mi propio cuerpo en el espacio, ¿no? Los que estamos aquí podemos hacer ese ejercicio. Levántense tantito, porque tenemos cuerpo, si no estar sentados todo el tiempo, ¿no? Vamos a cerrar los ojos y vamos a tocarnos la nariz con el dedo índice de la mano derecha o de la mano izquierda. ¿Ok? Ahora tóquense la oreja derecha o la oreja izquierda. Ahora la pancita. ¿Ok? Todo eso lo pueden hacer sin pensar, ¿cierto? ¿No? Ya sí que se pueden sentar, muchas gracias. Entonces, esa justo es la idea de la propiocepción. La propiocepción va a tener que ver con este sentido de mi propio cuerpo en el espacio. Y es algo que tenemos desde que estamos dentro del útero de nuestra madre. De hecho, es el primer sentido que existe a la par del tacto. Pero, ¿piensan en términos de propiocepción? Nunca pensamos en nuestro cuerpo así. ¿Saben cuántas veces se pegan al día como adultos? Al menos 67 veces. Algunos dejan moretón, otros no, algunos nos enteramos, otros ni lo percibimos, pero eso tiene que ver con la poca interés que tenemos en nuestro propio cuerpo y en la propiocepción. Tenemos el otro, que es la interocepción. La interocepción justo va a ser este sentido de lo que hay dentro de mi cuerpo. Cuando tengo dolor, cuando tengo comezón, ¿no? Cuando me duele la pancita, cuando tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Cuando voy a empezar a menstruar, ¿no? Todo eso tiene que ver con la interocepción. Y además tenemos el equilibrio, ¿no? Y también tenemos la kinestesia. La sinestesia también se le llama, que son las posibilidades de actuar. Entonces imagínense, en toda esta investigación neurocientífica de los sentidos, hay gente que ya plantea que tenemos como 15 más, ¿no? Se ha planteado incluso, así como las tortugas que tienen esta magnetocepción para reconocer el polo de la Tierra y que por eso siempre llegan a los mismos lugares, pues he visto que ciertos humanos también la tienen. Entonces, o sea, lo que es interesante es pensar que este cuerpo que tenemos tan olvidado tiene una cantidad de vías de aprendizaje impresionantes, muchas de las cuales ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos explorado. Pues bueno, aquí les ponía algunos ejemplos, ¿no? Los 5 básicos, pero también la bonita interocepción. Miren esto. Ahí pueden ver, por ejemplo, este es un aparatito justo para fomentar la propiocepción y la kinestesia. Imagínense qué rico hacer esas cosas, ¿no? Muy bien. Y vamos a lo que nos truje, ¿no? La interocepción se va a referir a ese proceso por el cual el sistema nervioso percibe e integra las señales que se originan en el interior del cuerpo, proporcionando una cartografía momento a momento del paisaje interno del cuerpo a través de niveles conscientes e inconscientes. Entonces, ¿qué además es interesante de esto? Que tiene que ver con eso que nos decía Cannon, que era la homeostasis, ¿no? Esa como organización interna que tiene nuestro cuerpo que nos hace sobrevivir, ¿no? Y que además se adapta todo el tiempo a lo que nos ofrece el entorno, ¿no? Cuando vemos también, por ejemplo, eventos interoceptivos interesantes, cuando estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México y volamos a otro país. Cuando volamos a otro país, todos nuestros ciclos circadianos cambian. Entonces, el famoso jet lag tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que todavía no se alcanzan a adaptar nuestros procesos acostumbrados a una noche o a un día, ¿no? Y que de pronto, pues, se vuelve loco el sistema y tiene que volverse a adaptar. O si vas a un lugar en donde no hay suficiente oxígeno, en la atmósfera, como pasa cuando te vas, por ejemplo, a La Paz o cuando te vas a Cusco, ¿no? Que son lugares que están, pues que tienen mayor altura y que se tarda
tu cuerpo en empezar a adaptarse a esos cambios y te puede doler la cabeza, etcétera. Entonces, pero lo bonito también de la interocepción es que además de tener que ver con la homeostasis y la alostasis, también va a tener que ver con las emociones. ¿No? La interocepción es ese conato un poquito olvidado que tiene que ver con la afectividad y la emocionalidad. ¿No? Un poquito en este sentido. Tú tienes este reconocimiento de tu propio cuerpo y al reconocer tu propio cuerpo, tus tripas, todo ese intestino del que hablábamos, también empiezas a mapear ciertas cartografías afectivas. Gente como Antonio Damasio les llama marcadores somáticos. Y seguramente ustedes tienen varios marcadores somáticos, ¿no? No sé si a mí, por ejemplo, me pasa que cuando estoy muy estresada, pues me duele la boca del estómago. Así, ay, luego siento así el, oh, y pues ya, ahí el omeprazol o lo que tengas a la mano. ¿No? Y seguramente ustedes también tienen esos marcadores que tienen que ver con cuestiones que pasan en tu vida y que se van cartografiando dentro de tu corporeidad. Entonces, ahora sabemos más o menos que tus sensaciones interoceptivas pueden ser tener una cardiocepción, o sea, la idea de que yo puedo reconocer los latidos de mi corazón. Creo que todos aquí, pues, se ponen la manita en el pecho, ¿no? O pues se buscan alguna arteria, ¿no? Pueden sentir su corazón. Pero imagínense que hay gente que tiene tal cardiocepción que no necesita tocarse y buscarse el pulso, sino que simplemente haciendo un ejercicio de autoconciencia corporal puede controlar su latido cardíaco. Entonces, imagínense cómo lo tenemos súper olvidado ahí. Las grandes apneístas, como esta colombiana maravillosa, Sofía González ha aprendido a controlar tanto su latido cardíaco y su respiración, que puede estar hasta 17 minutos debajo del mar. Imagínense eso, 17 minutos debajo del mar. Esa es el Guinness en aguas abiertas. Y hay un español, Jordi, que puede estar 37 minutos debajo de una alberca. O sea, eso es una capacidad interoceptiva brutal, ¿no? Que puedas llegar a controlar tu latido cardíaco, tu respiración a ese grado. Pero bueno, puedes sentir tus riñones, puedes sentir tu vejiga, puedes sentir tu piel, puedes sentir las hormonas, ¿no? Por eso les decía que de alguna manera las mujeres tenemos esta cercanía interoceptiva porque nuestras hormonas las tenemos mucho más cíclicas, ¿no? Las palpamos un poquito más, lo que no significa que los hombres tampoco tengan esa posibilidad. ¿No? Ahí está. ¿No? Tus pulmones, tu estómago, tus intestinos, la cuestión de la inmunidad, ¿no? Eso que luego uno escucha de, ay, siento que ya me voy a enfermar, ¿no? Y es eso, ¿no? Tienes como esa sensación un poquito rara de que pues traes las defensas bajas o cuestiones así. Lo interesante también de la interocepción es que es plástica, ¿no? Justo, no es, ustedes aprenden a controlar los esfínteres, ¿no? O sea, yo ahorita tengo muchas ganas de hacer pipí, pero pues me controlo, ¿no? Pues no voy a hacer aquí pipí, ¿no? Entonces, así como puedes controlar tus esfínteres, ¿no? Puedes en realidad controlar tu latido cardíaco, ¿no? Tus dolores, ¿no? Y muchas cuestiones más con estas formas de autoconciencia corporal, ¿no? Y que esto también tiene mucho que ver con las emociones. ¿No? O sea, como que por mucho tiempo creímos que las emociones eran como el patrón determinado para tu vida, ¿no? Si eres enojona, pues vas a ser enojona por siempre. Si eres el viejito huraño de la esquina, pues vas a ser el viejito huraño de la esquina. Ahora sabemos que eso no es cierto, que así como tenemos una plasticidad a nivel del sistema nervioso central, cuando tenemos eventos cerebrales vasculares o cuando nos pasan cosas así más traumáticas, también tenemos una tremenda plasticidad a nivel del sistema nervioso autonómico, que tiene que ver justamente con esta interocepción, lo que provoca que tú tengas posibilidades de regular tus propias afectividades y que si eres el viejito huraño de la esquina, pues puedas dejar de serlo, si eso es lo que quieres. Entonces, bueno, este es un poquito el panorama de la neurofisiología de la interocepción, ¿no? Todas las partes cerebrales que tienen que ver, lo que tiene que ver también con el sistema nervioso periférico y autonómico. Y bueno, a la larga, justo lo que yo estoy tratando de promover es que sí es posible que exista una fenomenología interoceptiva. Yo sí creo que como tal, esa experiencia de mi propio cuerpo sí vale la pena que la investiguemos.
¿no? Y que lamentablemente se ha investigado muy poco. Entonces, mi tirada es justo eso, ¿no? Pensar en cómo hago una fenomenología como una categoría amplia y extensa de experiencia, ¿no? Y que justamente, claro que tiene que ver con interoceptores, con mecanorreceptores, con cortezas somatosensoriales, pero que también tiene que ver con este bucle consciente que podríamos entrenar, cultivar, ya de manera, pues, en la educación, en la medicina, qué sé yo. Entonces, bueno, aquí simplemente les pongo una tablita de como la fenomenología interoceptiva que se ha reconocido a lo largo del tiempo. La más famosa es la cardiovascular, ¿no? El hecho de reconocer tus propios latidos cardíacos. Eso se le ocurrió a Sherrington desde principios del siglo pasado, ¿no? La gastrointestinal, la vesical, la respiratoria, el dolor visceral. Siempre se plantea si la sed y el hambre son o no interocepciones. Hay ahí también una discusión, si la fatiga, ¿no? Y como van viendo ya cuando las rojas son las que ya casi nadie considera que son como tal. Pero de eso se trata, o sea, cómo podríamos ir generando esta categorización de experiencias endógenas que consensuadamente pudiéramos llegar a validar. Entonces, mi tirada es justamente plantear que este sistema organismo, entorno endógeno y exógeno, además no solo se queda en mis sensaciones internas, sino que justamente estas sensaciones internas que yo tengo también tienen que ver mucho con los códigos culturales, ¿no? Esta cuestión justo, ¿no? La de controlar tus esfínteres, ¿no? Es algo que te enseñan, es una norma social que aprendes, ¿no? Introyectas, internalizas y a partir de ahí la aprendes. Entonces, a mi modo de ver, gran parte de los procesos interoceptivos van a tener que ver con eso, ¿no? Precisamente con cómo vas cultivando dependiendo en qué trabajas, ¿no? Por ejemplo, una persona que es velador, pues va a tener que cambiar sus ciclos circadianos, ¿no? Va a tener que lograr dormir de día y estar despierto de noche, que de alguna manera pues no es lo común en términos de homeostasis, pero que pues la vida lo lleva a tener que generar ese tipo de cambios y transformaciones. Entonces, por eso les digo que mi unidad de análisis nunca va a ser solo ese cuerpo que siente, sino ese cuerpo que se afecta con un entorno, ¿no? Y con una historia. Entonces, en ese sentido, me interesa mucho acoplar la historia afectiva y existencial, ¿no? ¿Por qué? Porque es a partir de esos afectos vitales que le damos sentido al mundo, ¿no? Es a través de esos afectos aprendidos en la experiencia cómo la acción dinámica global va surgiendo y dando sentido a ese mundo, ¿no? Y aquí les pongo una tablita que es justo esta idea de la alostasis. La alostasis tiene no mucho tiempo de haber sido propuesta, pero que en términos muy simples tiene que ver con la adaptación de tu homeostasis, ¿no? O sea, cómo justamente para el velador, ¿no? Él tuvo que cambiar su homeostasis para que le diera sueño en el día, ¿no? Entonces, eso estaríamos hablando de un caso de alostasis. Pero lo que te van poniendo en esta grafiquita es cómo a lo largo de tu vida el set point, ¿no? O sea, como de alguna manera ese punto de la homeostasis y de tu equilibrio, ¿no? Va cambiando a lo largo de tu vida, ¿no? Dependiendo lo que hagas, lo que no hagas, lo que comas, lo que no comas, tus comunidades de afectos de las que perteneces, etcétera, va a ir cambiando muchísimo ese punto. Y que a la larga, pues esto obviamente tiene que ver con toda la parte emocional, que tiene que ver justo con ya no quedarnos solo con esas emociones básicas darwinianas, sino también pensar en todas esas emociones mucho más de corte cultural. Mi propuesta como tal, pues es esta subjetividad interoceptiva, en donde podemos hablar de que conforman una fenomenología perceptiva específica, comprendiendo cómo esos afectos se fundamentan en procesos, ¿no? Que tienen que ver con toda esta orquesta organísmica, pero que también tienen que ver con estas adaptaciones al mundo. Y, por ejemplo, pensar en aprendizajes habilidosos, ¿no? Como si yo ya sé que tengo esta posibilidad de experimentar mi propio cuerpo e ir generando más autoconciencia corporal, pues puedo tener más atención a mi propio interior.
Hay todas estas nuevas prácticas que les llaman la menstruación consciente, por ejemplo, ¿no? Y que tiene mucho que ver en cómo tú puedes empezar a controlar tus ciclos menstruales. Pero también, pues, hay todas estas cuestiones de cómo pasas la prueba del polígrafo, ¿no? O sea, las personas que pasan la prueba, estas máquinas de la verdad y de la mentira, pues tiene que ver con que tuvieron mayor autoconciencia corporal, que escucharon su corazón, escucharon sus patrones respiratorios y se dieron cuenta que podían controlarlos y estar mintiendo y que no se les note. Entonces, justo eso, ¿cómo vamos fomentando esta manera más habilidosa de escuchar a nuestro cuerpo? El otro extremo de esto, la parte no tan bonita, es que también la gente que tiene excesiva interocepción, pues se vuelven un poquito hipocondriacos. Entonces, ese es el umbral en el que hay que estar jugando. No llegar a que también ya vivas adentro de tu cuerpo y pues ya todo te duele, todo te molesta, ¿no? Y pues ya en vez de pasarla bien y estar buscando tus gozos y tus placeres, pues acabas buscando tu sufrir, ¿no? Y bueno, esto que me gusta mucho enfatizar, perdón, que es justamente el que no nos olvidemos de todos esos organismos que viven dentro de nuestro cuerpo, que tienen mucho que ver con esta interocepción también, con esta sistematización de las experiencias endógenas. Entonces, pues hacer preguntas como esto, ¿no? ¿Son conscientes ustedes de la manera en la que están sentados? ¿No? ¿Saben dónde están puestos sus glúteos, sus rodillas, qué les duele, qué no les duele, dónde está su espalda, si están encorvados o no están encorvados, ¿no? Si tienen las piernas cruzadas o no, ¿no? ¿Creen que su peso corporal está balanceado? ¿Cuál es la posición de su cabeza? ¿Cuál es el ritmo de su respiración? ¿Alguien sabe cuál es el ritmo de su respiración? ¿Cómo se expresa su lenguaje no verbal? Que ese es tremendo. Yo soy súper gestual, entonces a mí luego soy muy transparente, ¿no? Estoy enojada y estoy triste, ¿no? Entonces me cuesta mucho, pero es algo que quiero hacer más consciente. El Zoom me ayudó a eso, ¿no? El Zoom también me ayudó a darme cuenta que estoy así, que estoy como de ladito, ¿no? Entonces ya, ¿no? ¿Sientes la gravedad bajo sus pies? ¿Sienten? ¿Se dan cuenta de esa gravedad que les chupa las plantas de los pies? Dónde sucede la respiración, sienten el movimiento de los fluidos al interior de su cuerpo. Entonces, son este tipo de preguntas detonantes las que te pueden llevar a ir generando esta autoconciencia corporal y pensar que además es plástica, ¿no? Que la puedes cultivar una y otra vez. Cadwell planteó como estas reglas para la atención corporal, ¿no? Cómo nos vamos apropiando del cuerpo, ¿no? Cuáles patrones de habituación modificar, cuáles permanezcan, apreciar tu cuerpo sentado, pasivamente y también activamente, y después tener acciones más reflexivas sobre ese cuerpo que se mueve. En la educación cada vez hay más, de manera curiosa, como empieza a meterse la interocepción a la educación, fue a partir de personas que eran parte del espectro autista. Se empezaron a dar cuenta que si tú fomentabas, cultivabas la autoconciencia interoceptiva de personas en este espectro, les ayudabas a tener una mejor interacción social. Entonces se han creado como estas cuestiones de interoceptive curriculum, ¿no? Interoception how I feel, etc. Y curiosamente es Australia y Chile de los países que más han abordado estos temas en la educación. A mí, como les decía, lo que me importa es cómo genero más agencia. Para mí, el hecho de tener mayor autoconciencia corporal me apropia más de mi cuerpo. Por lo tanto, me hace tener más agencia, estar más en cuerpo presente, saber dónde estoy, cómo estoy, por qué estoy, ¿no? Y que no solamente me importe lo de afuera, sino que también me importe ese cuerpo presente, que es lo que soy también, y que me lleva también a los cuidados. Entonces, bueno, ya rápidamente también para ir terminando, les voy a hablar un poquito de los proyectos que tengo actualmente. Este se llama Proyecto de Empatía Intercorporal y que a la larga pues tiene que ver justamente con cómo a partir de entender la interocepción,
la importancia que tiene para generar vínculos afectivos, es que podemos pensar en cómo vamos a dar soluciones a pues a este conflictivo mundo en el que vivimos. Entonces, justo, tenemos un mundo que cada vez nos lleva más al individualismo, ¿no? Que nos lleva cada vez más al pleito, a la guerra, ¿no? Pues justamente lo que acaba de pasar en el CCH Sur hace unos días, pues nos hace darnos cuenta de cómo el conflicto está a flor de piel en nuestras juventudes, entre nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos en México, no sé si ustedes saben, pero somos el país número 1 de la OCDE en embarazo de niñas. ¿No? Entonces, y que de alguna manera ese embarazo de niñas también nos habla de una falta de apropiación corporal. ¿No? Somos también el número 1 en obesidad infantil, ¿no? Que también te habla de falta de una cierta apropiación corporal, ¿no? No te das cuenta cuando ya estás saciado, no te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el hambre, la sed, la interocepción no te interesa. Entonces, un poquito pensando en todas estas cosas que nos están pasando, tenemos un equipo bastante amplio entre la Universidad Iberoamericana y la UNAM, donde justamente lo que hemos tratado de hacer es crear modelos que hablen de la coordinación interoceptiva que ocurre entre agentes humanos. Y lo que hemos encontrado es que se generan ciertas coordinaciones interoceptivas primarias que pueden simular algo parecido a la empatía, ¿no? Lamentablemente, la empatía se ha llevado mucho a la visión cognitiva de la empatía, que es el ponerte en los zapatos del otro y reflexionar, ¿no? A mí esa no me interesa tanto. A mí la que me interesa es la empatía que tiene que ver más con el apego que siente un bebé cuando nace y los tipos de coordinaciones que genera con su cuidadora primaria, ¿no? Que tienen que ver con contactos de piel a piel, que tienen que ver con la mirada, ¿no? Y que se refiere más a la capacidad de sentir, de afectarse y de resonar con la experiencia de la otra persona. Es una conciencia mucho más básica, que no es reflexiva, es justo encarnada, ¿no? Y que tiene que ver con esa emocionalidad, ¿no? Afectiva, con esta cuestión relacional, ¿no? Seguramente han escuchado mucho cómo las madres, si están del peor humor, pues le contagian un poquito ese mal humor al niño o al bebé y el bebé no para de llorar, ¿no? Porque justamente eso, somos cajas de resonancia afectiva. Entonces, por supuesto que si estoy de malas, pues voy a resonar con los demás, ¿no? Si estoy de buenas también, ¿no? Entonces, ese es un poquito como buscar, eso es lo que queríamos buscar. Un poco lo que decía Franz de Waal, ¿no? Que Dios lo tenga en el cielo, a este grande que se acaba de morir hace poquito, bueno, ya no está un poquito, y que justo él fue de los primeros en hablar de esta forma de afectividad primaria, ¿no? Él lo empezó a ver en todos estos bonobos, en estos chimpancés, ¿no? Y se empezó a dar cuenta de que y los chimpancés no hablan, ¿no? No es que se pongan en el lugar del otro y entonces, no, simplemente es esta forma afectiva de estar en el mundo y que genera estos sistemas interafectivos intercorporales, ¿no? Y que a la larga pues tienen que ver con todos estos giros afectivos y encarnados en la educación latinoamericana, la importancia de la convivencia, ¿no? Hace unos días el presidente de Colombia decía que es momento de que Latinoamérica con su afectividad y sus formas de convivir, les enseñemos un poco a los europeos. Y me pareció bien interesante que planteara eso. Yo también lo creo. Entonces, a partir de eso hicimos una metodología para la observación de clases, ¿no? Siguiendo mucho la idea de un etograma, como trabajan los antropólogos, ¿no? Para observar el aula, ¿no? Y buscar todas estas interacciones afectivas. Este es nuestro laboratorio, es un aula experimental donde tenemos esta cámara de Gesell, ¿no? Que es de estas cámaras como de criminalística, ¿no? Desde un lado ves y del otro no, y podemos observar, obviamente con un consentimiento informado de todos los estudiantes y profesores, cómo es que ocurren estas interacciones, ¿no? Vamos observando, vamos generando, llenando esta hoja etográmica, ¿no? Esto es más o menos, lo vemos, pero también lo filmamos y vamos encontrando esos momentos de afectividad, ¿no? ¿Y qué ha sido bien interesante? ¿No? Tenemos unas pulseritas, estas pulseritas, que lo que hacen es justamente medir toda la respuesta afectiva, toda la respuesta emocional, interoceptiva,
que justamente a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de otros indicadores, la respuesta galvánica, que es como cuando se les hacen así los pelitos, ¿no? Nos va dando un poquito cuando hay interocepción. Y bueno, este pico, por ejemplo, que ven aquí, ocurre cuando la profesora mira al estudiante a los ojos. Imagínense qué fácil es, ¿no? Cuando ocurre las 7 cosas que encontramos, solo les voy a decir 3. Uno, cuando miras a los ojos, pero tiene que ser por más de 40 segundos. Cuando escuchas atentamente al otro con una postura. Hay una postura para que no, si estás así, pues no estás atendiendo al otro. Es atender al otro, que escucharlo profundamente, ¿no? Lo mismo, ahí cuando había más de 1 minuto 30, se nos encendía el relojito. En los abrazos, ¿no? En este tipo de situaciones, algo también muy hermoso es cuando la maestra se agacha, ¿no? Se pone al nivel del estudiante, ¿no? Esas formas de horizontalización, ¿no? Son las que encienden nuestra coordinación interoceptiva y podemos hablar de esta afectividad empática intercorporal, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar con esta idea bueno, menciono a esta gran poeta, Alejandra Pizarnik, ¿no? Que me encanta cuando dice que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones, y que me lleva a pensar en esa parte ya no sistemática, ya no metodológica, ya no tan científica, sino en esa manera de estar en el mundo, de tener una conciencia corporal que nos puede dar lugar a existir de otras maneras. Entonces, aprovecho todas estas ideas de Deleuze y de Guattari cuando hablan de los cuerpos nómadas, ¿no? Muy inspirados por estos desiertos, ¿no? Y que tiene justamente que ver con figuraciones, ¿no? Cómo puedo empezar a contemplar la diversidad de formas de estar en el mundo, ¿no? Aquí pongo una foto de Susan Sontag. No sé si han tenido oportunidad de leer sus diarios. Susan Sontag tuvo un cáncer muy fuerte, pero lo interesante de ese cáncer que ella vivió, de ese padecer, es que ella hizo su testimonio constante de qué sentía, cómo lo sentía, por qué lo sentía, cuándo lo sentía, ¿no? Y que me parece un gran acercamiento a esta forma nómada y distinta, figurativa de estar en el mundo, ¿no? Y bueno, tomo a esta gran feminista comunitaria cuando habla del acuerpar y cuando dice así, nombro como acuerpamiento o acuerpar a la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos, que se autoconvocan para proveerse de energía política, para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la energía sin perder, la alegría, perdón, sin perder la indignación, ¿no? Entonces, creo que ese es el cuerpo que a mí me lleva a la imaginación, que me lleva a figurar, ¿no? A pensar en nuevas maneras de existir, en donde también vamos rompiendo esas normas sociales tan arraigadas, donde escucho mi corazón, donde escucho mis pulmones, donde atiendo mi útero, donde atiendo mis intestinos, porque sé que hay un segundo cerebro, ¿no? Y que me recuerda siempre esta vida y primacía de la sociedad, de lo comunitario, de que quitemos esa idea individualista, cartesiana, de estas epistemologías del norte global que nos han pisoteado por tanto tiempo, y pensar más, como dice Albrecht, en este simbioceno, ¿no? En este mundo de cooperación. ¿No? ¿Por qué? Porque además nos interesan también las emociones de la tierra y cómo nos vinculamos mejor con esa tierra, ¿no? Un poquito como nuestros grandes tlacuaches, que tienen esta manera tan comunitaria de ser y estar en el mundo. Y la idea es esa, ¿no? Cómo voy generando estas cuerpas, estos cuerpos intersubjetivos e intercorporales, donde justamente esta intercorporeidad sea la base de la objetividad y de la vida comunitaria. Pensando justo en creaciones de sentido, pero también creaciones de cuidado, ¿no? Porque eso también nos aporta la interocepción, una forma de estar más cuidadosamente con mi propio cuerpo y los cuerpos de mi comunidad.
Y tratar de adoptar esta postura existencial y, bueno, solamente pensar en términos de Sartre, ¿no? Como esta libertad que abre nuestra capacidad de tomar posición, que tampoco anula, ¿no? Cómo nuestros cuerpos, claro que tienen ciertas determinaciones, también nuestro mundo, pero que también siempre se va a abrir un espacio para imaginar, para agarrar una ruta distinta y para sentir y actuar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Eh, Vamos a ver si la audiencia tiene algunas preguntas. No sé si les gustaría preguntar aquí a la audiencia de aquí, a los que vinieron, este, algo en relación con lo que pues ya nos compartió la doctora Jimena. Adelante. Adelante. Primero, felicitarla por esta gran conferencia. Muchas gracias. Y me gustaría saber qué relación tiene el estrés con esta falta de conexión con nuestro cuerpo. Me gustaría saber y escuchar. Gracias. ¿Alguien más? Para que sean varias, para que a ver si ellas puede, no sé, ajá, de ese lado. Y ya aquí tenemos aquí algunas preguntas que han estado, que están planteando. Eh, Realmente la exposición a mí me dio muchas respuestas para un artículo que estamos trabajando, que fue una experiencia que hicimos en el ISSSTE, y en el cual estuvimos trabajando con pacientes crónicos degenerativos, una mirada acercada a la psiconeuroendocrinología. Concretamente, lo que buscamos, sin muchos recursos teóricos, porque eso fue hace como 12 años, fue buscar cómo descorporizar la cultura de la enfermedad, la enfermedad de la diabetes mellitus, de hipertensión, que viene basada en una serie de disposiciones culturales de poder, de discursos médicos, y que cuando lo escuchan los pacientes o cuando los pacientes aprenden de eso, corporalmente se sienten así como les dicen que se deben de sentir. Entonces trabajamos el proyecto y por algún motivo ya no se publicó. Estoy rescatando lo que se va a hacer para publicarlo, pero lo que tú has mencionado ha sido maravilloso porque me permite tener una mejor orientación y poder hacer la pregunta o las preguntas que quisiera exponer. Eh, ¿Hay alguna relación en lo que has trabajado con la psiconeuroinmunoendocrinología? Nosotros trabajamos hipnosis ericksoniana para poder pues, tratar de transformar esas ideas que tenían los pacientes, para poderlas quitar el miedo y la angustia a la enfermedad, y hacer una acción propioceptiva que era sentir su páncreas, sentir sus células y sentir que la glucosa podía absorberse, potencializar su insulina. Esto era a partir de la hipnosis, donde los pacientes pues entraban en este proceso y les decíamos qué es lo que estaban ellos explorando en su cuerpo, qué podían ellos lograr. Hicimos este grupo de acción colectiva y ya finalmente, bueno, la pregunta es sobre la psiconeuroendocrinología. También la pregunta sería pues una opinión a lo que yo estoy comentando. Y tercero, creo que esto enfatiza muy claramente con lo que dice, por decir, Maturana, que es la empatía lo más importante en la construcción de las relaciones sociales. También lo decía Simmel, y es algo que en sociología de momento no tenemos. Claro, vemos las relaciones sociales como relaciones, pero hay muchísima empatía que no está tomada en cuenta. Y por tal motivo esta propuesta de agentes en lugar de sujetos, le encuentro una perspectiva mucho más
más clara y más, más empática. Muchas gracias. A ti. Ya funcionó. Tomás, gracias, muy interesante, muy estructurado. Pero mi pregunta, la pregunta de la chica, porque se está expuesto como ya toda una propuesta ya realizada y el compañero, por ejemplo, habla de hipnosis y va con la pregunta de la chica, que para esto hay técnicas y me recuerda mucho la meditación, porque es la única opción que logramos tener a la mano mucha gente para conectarnos con uno mismo. Pero lo que sí me llama la atención es que hay en ese sentido sí va la pregunta quizá porque quienes trabajan muy bien esas técnicas de hipnosis o las utilizan son médicos, porque cuando uno con los pocos recursos que tiene como para esta técnica, no te imaginas trabajando a tus células. Y ya al final, la pregunta final, que esta sí me llamó mucho la atención, que al final es como una especie de pulsera con la que no sé si están midiendo o verificando algo. De eso sí nos podría hablar, ¿no? Sí, claro que sí. Pues no sé si, Sí, y dejamos esto. y después vamos con la audiencia. Sí, la audiencia que está en línea, ¿no? Por favor. Nada más creo que había por ahí, ¿no? Si no, ya. Porque. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Yo creo que, bueno, empezando con la del estrés, o sea, sin duda hay mucha relación al respecto, ¿no? O sea, si tú, o sea, justamente lo que decías al final, todo este boom que tiene que ver con la meditación, con el mindfulness y todas estas como prácticas más orientales que se han ido cada vez adquiriendo más en este lado del mundo, pues justamente tienen mucho que ver con prácticas de autoconciencia corporal. O sea, el hecho de que tú puedas estar reconociendo tu latido cardíaco, que tú puedas estar reconociendo tu patrón respiratorio, ¿no? Se ha puesto muy de moda la respiración diafragmática, ¿no? Porque es una respiración pues acompasada, ¿no? Que te hace ir de alguna manera justamente disminuyendo el estrés. O sea, parte de lo que hace una respiración diafragmática es que activa el nervio vago, ¿no? El nervio vago pues es este famosísimo nervio. Se le llamó vago porque los anatomistas cuando lo encontraban por aquí, lo encontraban por allá, lo encontraban por abajo, entonces decían, ay, es el vago, ¿no? Porque justo es pues como el rey del sistema nervioso autónomo parasimpático, o sea, tú tienes como dos sistemas autonómicos, el que es simpático, que es de alguna manera el del estrés, ¿no? El que te hace huir, ¿no? Porque ahí viene, pues el león no, porque ya creo que quedan como 3 leones en toda la tierra y los están cazando seguro alguien. Pero bueno, si te encuentras al tlacuache en la noche y te espantas, ¿no? Pues eso es lo que va a empezar tu corazón a latir muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo se prepara para huir o para atacar, ¿no? Entonces, en realidad, el estrés no es malo como tal, ¿no? O sea, lamentablemente, justo pues nuestras cucharadotas de estrés en una ciudad como esta, donde pues para llegar a la esquina te tardas 1 hora, etcétera, pues van subiendo mucho como ese set que yo les planteaba, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mucho estrés, tu sistema simpático está muy activo y justamente con la respiración lo que tú haces, pues es activar el parasimpático y entonces regulas, ¿no? Incluso hormonalmente, ¿no? Tu cortisol también empieza a disminuir, ese disminuye un poquito más lento, ¿no? Pero la noradrenalina, la adrenalina, las hormonas del estrés sí empiezan a disminuir. Entonces, de verdad que es muy buena idea cuando uno está estresado, darte 3 minutitos para respirar, ¿no? Inhalar y exhalar más o menos que ven más o menos lo mismo, ¿no? Y genuinamente, o sea, tú puedes sentir tu corazón y decir, ah, mira, sí, ya disminuyó, ya me siento más tranquila, etc. Y
Eso es lo que medimos con nuestra pulsera. O sea, la pulserita, en realidad esa pulsera se creó sobre todo para personas que tienen epilepsia. Entonces, la epilepsia tiene como algunos señales de que ahí viene la convulsión. Entonces, como que hace como 15 años empezaron a crear un montón de biomarcadores, de aparatitos que también se les llaman de biofeedback, en donde justamente pues te avisan que te estás estresando. Y bueno, nosotros lo utilizamos para la investigación, no en ese sentido, sino que justamente pues para nosotros es un proxy de las emociones. No es precisamente que tú digas, ah, mira, si tiene esta medida, está feliz. Y si tiene esta otra, está triste. O sea, no es ese grado de precisión, pero sí nos puede hablar de un aproximado de esa persona está tranquila, esa persona está estresada, esa persona se asustó, ¿no? Esa persona se está sintiendo muy bien y más afectivamente acompañada, ¿no? Entonces, justo eso que les mostraba aquí son esos momentos en que la pulserita nos marca que te estás coordinando emocionalmente con el otro. Tú estás tranquilo, tú te estás sintiendo como comprendido, escuchado, y el otro también, ¿no? Porque eso es lo bonito de buscar las coordinaciones. Entonces, no solo se queda en tu cuerpo, sino que hay un contagio emocional con el del otro cuerpo. Y pues eso son evidencias empíricas, ¿no? O sea, con eso pues nosotros podemos ver cómo va avanzando el estado emocional, ¿no? Y podemos decir, mira, cuando tú haces estas estrategias en educación, fomentas esto. Cuando haces esto otro, estresas a todas las pobres estudiantes, ¿no? No sé si quedamos menos claro esa parte, ¿muy bien? Y por acá, mira, yo creo que tiene muchísimo que ver, o sea, mucho de todos los presupuestos y los fundamentos de estas disciplinas tienen que ver con la interocepción, ¿no? Y también tienen que ver con reconocer un pensamiento sistémico, muy como plantean los cibernetistas de primero y segundo orden, ¿no? O sea, que justamente la mente no está separada del cuerpo, ¿no? La mente tiene que ver con cada vez más con el sistema inmune, además. El sistema inmune, cada vez hay más evidencias de la importancia que tiene para el sistema nervioso, ¿no? El sistema inmune tiene muchas actividades muy similares al sistema nervioso. Entonces, y pues eso tiene que ver con tu estómago, con tu corazón, etcétera. Entonces, a mí me gustan ese tipo de acercamientos porque ya de entrada son muy interdisciplinares. Y ya de entrada no te están hablando de un cuerpo separado, sino de un cuerpo que se afecta y es afectivo con todos estos sistemas trabajando pues de manera autoorganizada. Y, o sea, lo que sí es que creo que algo que es importante enfatizar es que tú sí puedes tener un cierto, o sea, yo sí puedo lograr que mi corazón lata un poquito más bajito, ¿no? Por ejemplo, para pasar la prueba del polígrafo. Pero no puedo lograr que deje de latir. O sea, ¿por qué? Porque ahí tengo sistemas en mi tronco encefálico que no me van a dejar que eso ocurra, ¿no? O sea, sí, como decía el gran Spinoza, sí tenemos este conatus, ¿no? O sea, sí tenemos estas ganas de preservarnos y seguir viviendo. Sí hay una tendencia vital de la vida por seguir existiendo. Entonces, en ese sentido, por eso es que no puedes decir, no, por más enojado que estés con el mundo y me quiero morir, pues no puedo parar mi corazón, yo solito con mi autoconciencia corporal. Entonces, tiene un límite. Y sí creo que eso sí es un límite que tenemos que tomar en cuenta. O sea, si tú ya tienes diabetes, pues ya tienes una enfermedad crónico-degenerativa que pues tiene muchos mecanismos que pues ya no vas a poder detener. O sea, que por más que yo quiera decirle a mi páncreas, páncreas vuelve a secretar insulina, pues mi páncreas ya no va a secretar insulina porque ya seguramente ni esas células existen cada vez menos. Entonces, o sea, en lo que coincido plenamente contigo es que la biomedicina se apropia de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, como que de alguna manera tú entras al hospital y ya tu cuerpo no es tuyo, ¿no? Ya en tu cuerpo, pues le meten lo que quieran, le hacen lo que quieras y la autoridad médica es tal que si la autoridad médica te dice, tómate la cicuta, te la tomas, ¿no? Porque es el médico el que te lo está diciendo. Entonces, en ese sentido sí creo que como pacientes tenemos que tener más agencia.
tenemos que tener más autoconocimiento de nuestro cuerpo. Y no se trata de llegar y buscar en el Google, ay, ¿qué hace el paracetamol? Y llegar, ay, doctor, yo sé lo que hace el paracetamol. No, no se trata de eso, sino de entrada tener una mejor semiología de tu propio cuerpo. Oh, me duele de esta manera, me duele en esta parte del cuerpo, desde hace tanto tiempo me duele, ¿no? Porque eso se vuelven datos sintomáticos muy importantes para el médico o para la médica, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, creo que a mí lo que me gustaría lograr en las relaciones médico-pacientes es esa mayor horizontalidad. Pero no caer tampoco en esta idea de que el médico es malo y que, o sea, porque también es un sistema el que ha apropiado a los médicos de nuestros cuerpos y nosotros nos hemos dejado, porque también actuamos de manera más pasiva. Entonces, en ese sentido, mi charla es una invitación a que tengamos más agencia, pero eso no significa que la autoconciencia corporal pueda llegar a tal grado que yo pueda quitarme el cáncer. Pero lo que sí podría lograr es detectarlo antes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soy consciente de mi cuerpo. Y entonces de pronto tengo un dolor que no se me quita, ¿no? Y que se va por este lado y por el otro. Ay, y mira, y también ha cambiado el color de mi orina. O sea, como que es más bien una invitación a eso, a que te apropies más de tu cuerpo y entonces no lleguen y lo agarren, ¿no? Y que también pensar en que sí es cierto que hay una muy tenue línea entre la conciencia y la inconsciencia, entre lo que pasa debajo del umbral de la conciencia, y que por supuesto que hay algunas partes que podemos lograr entender, que podemos llegar a ser conscientes, pero muchísimas otras que no, ¿no? O sea, yo difícilmente me voy a poder meter en mi eje hipotálamo hipoficiario y ahora secreta prolactina. Pues no, ¿no? O sea, sí hay un sistema, pero sí hay ciertas cosas que puedo ir ordenando un poco más, ¿no? Tengo una cierta agencia sobre ese umbral, pero no total, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo. Muchas gracias. Ujú. Sí, aquí tenemos varias preguntas en el chat. Aquí, bueno, preguntan hay varias preguntas. Muchas gracias, que muy interesante. Preguntan acá que si la interocepción es cuerpo a cuerpo o también pueden ser con los objetos de la vida cotidiana, por ejemplo. Es una pregunta pues, interesante. ¿Consideras que la práctica de conciencia corporal como la meditación o la atención plena ofrecen un marco pertinente para pensar una fenomenología interoceptiva, que me parece que también está interesante y ya lo tocaste? Por ejemplo, para sobrellevar una enfermedad. Las prácticas también corporales o de técnicas corporales como el yoga, que si has podido indagar acerca de estas prácticas. Eh, y también mencionan si las prácticas de autoatención y de cuidado que llevan a cabo las personas pueden ser explicadas desde una propuesta de interocepción. Y que si puedes profundizar un poco más en la noción de cuerpos intersubjetivos y ecológicos, que les gustó ese concepto y que están interesados. Bueno, no, yo creo que hasta ahí dejamos. Okay. Bueno, en cuanto a lo de la meditación, pues ya lo platicamos, sí, por supuesto que son prácticas que te generan autoconciencia corporal y que pueden ser sumamente útiles para regular tus emociones. Obviamente en ese mismo sentido, pues tiene que ver con el yoga, ¿no? O sea, que pues yoga, toda la historia tiene que ver justo con eso, con la unión entre mente y cuerpo, a través de la respiración, a través de ciertas posturas. Entonces, claro que es una de las maneras en que podemos concretar prácticas interoceptivas y pensar en estas formas de conciencia interoceptiva. Y Que si la interocepción se puede generar a través de los objetos externos. o sea, yo pensaría, o sea, no entiendo muy bien la pregunta, o sea, hay una distinción que luego no es tan clara en la neurofisiología entre propiocepción e interocepción. O sea, para algunos la interocepción cabe dentro de la propiocepción y para otros son distintas.
Yo creo, o sea, bajo mi definición operacional, yo sí las divido. Para mí la interocepción va a ser esta experiencia de tu cuerpo endógeno, ¿no? De tu cuerpo visceral, del cuerpo que tienes dentro. Y la propiocepción, pues es ese cuerpo que actúa con el mundo, ¿no? Entonces, yo ahí pensaría que la propiocepción va a estar más cerquita a esta idea de lo artefactual, ¿no? De entrenar cómo te mueves con los objetos, ¿no? Esto que les decía de que pues, te pegas todo el tiempo, cómo tener una mejor conciencia de tu espacialidad, ¿no? Para que pues ves si cabes en el pecero, ¿no? Cabes o no cabes en la silla o no cabes, ¿no? O sea, como uno luego no pone atención y se está pegando todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Etcétera. O sea, un poquito en ese sentido me parecería más que tiene que ver con lo artefactual. Pero algo que yo sí quiero como de alguna manera resaltar es que mi definición operacional de interocepción no se queda solo en lo interno. Eso es lo que quiero plantear. O sea, que a mí esas visiones internalistas tampoco me gustan tanto, porque sí mi visión es relacional. O sea, justamente sí creo que tus vísceras, tu cuerpo, tu autoorganización, sí tiene que ver con la atmósfera de la que eres parte, ¿no? Si es una atmósfera contaminada, si no es una atmósfera contaminada, si es una atmósfera racista, si no es una atmósfera racista. O sea, eso sí creo, o sea, que claro que todos esos elementos del exterior afectan tus procesos de autoorganización endógeno, ¿no? Pero a un cierto grado, ¿no? O sea, tampoco creo que sea lo mismo el afuera que el adentro, pues, o sea, ¿por qué? Porque aquí sí hay un sistema que se autoorganiza. Y esto me llevaba como a la otra pregunta que decían de... algo me dijiste, es que hay un montón. Ajá, hay muchas, pero que sí puedes profundizar en tu noción sobre cuerpo. Intersubjetivos, Intersubjetividad. exacto. Ah, ok, o sea, como que esa noción tiene mucho que ver con esto que repetí varias veces, que desde las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente, hay mucha esta visión de pensar al ser humano como un individuo, ¿no? O sea, si pensamos justo en todas las disertaciones cartesianas, siempre es el individuo. Y a mí eso de entrada me parece que es erróneo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos artriciales. ¿Qué significa eso? Que somos mamíferos y que los mamíferos de entrada nacemos mínimo en diadas. O sea, yo estaba en la panza de mi mamá, Tomás estaba en la panza de su mamá, Josefina estaba en la panza de su mamá. No nació sola, no nació de un huevito solita. No, o sea, ya de entrada naces en interacción con el otro, ¿no? Hay una intersubjetividad de origen. Entonces, en ese sentido, creo que por eso los seres humanos tenemos esa necesidad comunitaria, tenemos esa necesidad de interactuar con la otredad, porque es parte de nuestro origen filogenético incluso. Entonces, y ontogenético, por supuesto. Entonces, a eso me refiero, o sea, que a mí me gusta que mi unidad de análisis parta por esta idea de un cuerpo que no es uno, sino que son cuerpos, ¿no? Intersubjetivos, porque además siempre tenemos que estar en este diálogo con la norma social a la que llegamos. Cuando nace el bebé, pues se tiene que adaptar a eso, a los patrones de su madre, a los patrones de su cuidadora, a si la mamá trabaja o no trabaja, o sea, te tienes que ir adaptando a ese entorno ecológico del que formas parte. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de cuerpos intersubjetivos y ecológicos, a que siempre los cuerpos, uno, van a ser varios, ¿no? Y que siempre van a tener esta epistemología relacional. O sea, me interesa esa interacción que tengo con la otredad. Y para mí eso es constitutivo. O sea, no, yo no puedo pensar al cuerpo solo, ¿no? A mí eso me parece que caes en solipsismos innecesarios, ¿no? Sino que siempre necesitas esta interacción, ¿no? Somos relacional, necesitamos el aire, necesitamos, o sea, justo, no estamos en una bomba de vacío. Estamos en el aire, en la atmósfera, en lo que escuchamos, en el contagio emocional, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Bueno, Aridai quería, alzó la mano. Aridai, ¿estás ahí? No, no estás. Se nos fue. Se nos fue Aridai. Bueno, hay ¿Aquí? ¿Hay alguna otra intervención? Hola, sí estoy aquí, perdón, no podía activar el Ah, ya micrófono. estás, Aridai. A ver. Mi duda es acerca de los marcadores somáticos, si puedes ahondar un poco más en qué son, cómo identificarlos,
para poder regularlos o manejarlos a partir de una experiencia traumática o un evento que se haya tenido en el pasado que active estos marcadores y cómo aprender a regularlos cuando experiencias en el presente están detonando esos mismos marcadores. Súper. Ok, muchísimas gracias por tu pregunta. La mera verdad es que no me voy a atrever a responderle. O sea, como que sí, eso sí se sale un poquito de mi campo, no soy psicoterapeuta. Sé que existen nuevas terapias muy en ese sentido, que tienen que ver justo con estrés postraumático y cómo puedes de alguna manera realambrar en este sentido que yo les traté de explicar, ¿no? O sea, como sí tenemos una plasticidad emocional, entonces sí tenemos esa posibilidad de un estrés postraumático, un trauma muy fuerte, de alguna manera llevarlo hacia otro lugar. Pero la mera verdad es que no soy ignorante al respecto. Lo que sí te puedo decir es que la teoría de los marcadores somáticos es una teoría de Antonio y Hanna Damasio, que justamente hablando de estas formas emocionales de la interocepción, fueron encontrando como estas cartografías corporales de la emocionalidad. Y que bueno, para mi punto de vista argumentativo, ¿no? Quizá más teórico, o que lo puedo llevar más hacia el campo educativo, pero no terapéutico, la verdad, me parece pues una noción fantástica, porque tenemos que pensar que el estudio de las emociones desde las ciencias cognitivas fue muy craneal. O sea, todo tenía que ver de cuáles son las áreas cerebrales que se activan, ¿no? Si mi corteza, somato no sé qué existe o no, si se activa esto o no, si tengo el juicio emocional, la categoría emocional, y creo que pues lo que nos ofreció Damasio fue toda una nueva vía de las neurociencias afectivas en donde metió al cuerpo. Y que pues por eso desde los encarnados pues le agradecemos muchísimo a los Damasio lo que nos ofreció, pero la mera verdad es que no me quiero meter en el campo psicoterapéutico porque desconozco. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta y disculpa. Gracias. Ina, ¿quiere Yo qué quería opina? comentar, bueno, Acá, bueno, escuchen allá. sí, Sí, porque si no te escuchan allá. una voz. Mm. No, Jimena, muchas gracias por tu participación. Yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Para mí era muy importante que vinieras a ilustrarnos, porque, bueno, porque estás en el campo de la neurocognición y la cognición y todo esto, pero ahora con esta propuesta de una mirada que va más allá de la cognición y que se articula con lo afectivo y lo emocional y otros campos, me parece. Y bueno, todo lo que has afirmado y subrayado de no pongo la atención en el individuo, sino en la colectividad, ¿no? O sea, sé siempre en tanto el otro, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso, creo que hemos aprendido un montón. Yo tengo un par de inquietudes, como que me parece muy interesante lo que dijiste. ¿Cómo se haría una investigación desde una fenomenología interoceptiva? ¿Cómo se haría, no? Luego pensé que esta investigación con ese corte de fenomenología interoceptiva podría ser una autoetnografía. ¿Mm? ¿Podría ser? Esa es una pregunta. Y lo otro, ya te lo preguntaron, pero sí quisiera que ampliaras un poquito más lo que comentaste sobre la experiencia de esta parte donde estaban personas y que vieron cómo actuaban. ¿Cuál era el propósito de esa experiencia? O sea, ¿y qué resultados tuvieron? O sea, ahí tengo esa curiosidad, si puedes ampliar un poquito. Claro que sí, Josefina. Bueno, de entrada, sí creo que la metodología para ahondar en una fenomenología interoceptiva, pues sí tendría que ver mucho del propósito de la investigación misma y de la edad de los agentes a estudiar, ¿no? O sea, porque creo que
por ejemplo, hay algunos cuestionarios que han empezado a hacer, o sea, hay cuestionarios de autoconciencia corporal, que era un poquito como estas preguntas que yo les hacía, ¿no? ¿Qué tanto están conscientes de la manera en que están sentados, si tienen las piernas cruzadas o no? O sea, hay un cuestionario de Solman que es bien interesante, que se mete con la alimentación, se mete con tu postura, ¿no? O sea, como que hace tanto propiocepción como interocepción, y que se plantea como una entrada como a qué nivel de autoconciencia corporal tienes, ¿no? Y qué tanto tienes que desarrollarlo. O sea, como que eso te ayuda, ese tipo de cuestionarios te ayuda porque además haces explícito cuáles son las áreas en donde te falta tener más autoconciencia corporal. Y entonces, eso creo que puede ser una entrada a una metodología para entender mejor estos procesos. Y también irlo sistematizando, ¿no? O sea, como que creo que también algo que nos aporta mucho las emociones como estudio, es el hecho también de saber que hay emociones distintas dependiendo del contexto. Entonces, supongo que también esas metodologías se tendrían que ir a adaptar, no sé, por ejemplo, esta emoción de la que siempre habla Oliva López, ¿no? La tiricia, ¿no? O sea, ¿cómo sería sentir la tiricia, ¿no? ¿Qué distintas fenomenologías tendrían las mujeres norteñas tiricientas que las de acá, ¿no? Entonces, como también contextualizarlo a esas emociones culturales que tienen como estas construcciones mucho más pesadas, ¿no? En mi caso, a mí no solo me interesa el verbo, ¿no? Sino que justamente me interesa pues medir los cuerpos, medir esa interocepción, tratar de decir, sí, realmente aquí podemos hablar de que la persona está haciendo conciencia de que está estresada, ¿no? Entonces, estos relojitos me ayudan a eso. O sea, por un lado, porque el relojito me va a estar marcando que la persona está estresada, ¿no? Pero la persona quizá no se está dando cuenta que está estresada. Entonces, yo me digo, oye, estás estresada, ¿no? Mi relojito me marca, estás estresada. Puede ser que el relojito se equivoque, por supuesto, pero también yo de esa manera hago un cierto biofeedback, ¿no? En donde justamente le voy dando pues la opción de que reflexione al respecto y diga, híjole, sí estoy estresada, ¿no? Por esto y esto y esto otro, ¿no? Pues date cuenta cómo te sientes cuando estás estresada, ¿no? Y que hagas más conciencia de eso. O sea, por ejemplo, luego uno cuando está estresado, como el rollo de la mandíbula, que te duermes con la mandíbula así, ¿no? Y que luego esa mandíbula la traes todo el día, ¿no? Y que no hace conciencia, ¿no? Nomás después es como, ay, ¿por qué me duele tanto aquí? ¿No? Entonces, tiene que ver con eso, o sea, con que hagas más consciente cómo esta expresión emocional, ¿no? Que tiene un correlato interoceptivo, pero que sí se va a estar manifestando de distintas maneras. Y en el caso de la investigación que yo hago con empatía, a mí lo que me interesa como tal es encontrar las coordinaciones empáticas. O sea, a mí lo que me interesa es demostrar que genuinamente la interocepción puede ser intercorporal y que hay un contagio emocional, ¿no? Cuando yo estoy interactuando con los demás. Y que eso además puede ser a voluntad, ¿no? O sea, que yo sobre todo, o sea, esta es una investigación hecha para el campo educativo, entonces es hecha para la profesionalización docente, ¿no? O sea, cómo yo formo a los docentes para que se den cuenta que pueden diseñar atmósferas afectivas, ¿no? Que la manera en cómo le hablan a sus estudiantes, que la manera en cómo se acercan, que la manera desde cómo llegas. O sea, si tú llegas así con la postura así a dar clase y todo el tiempo estás llevando tu celular, ¿no? Pues obviamente ni un estudiante va a estar ahí, o sea, todos van a ver su celular, ¿no? Entonces, como también todo el lenguaje no verbal, ¿no? El tono de voz, ¿no? Todas esas cosas influyen muchísimo en la atmósfera afectiva que tú diseñas. Entonces, tiene mucho que ver con esta nueva onda de pensar a los profesores como diseñadores. O sea, cómo tú diseñas una manera de estar en el mundo y en formas afectivas. Y justo encontrar esos señuelos, ¿no? O sea, cómo mirar a los ojos, cómo poner atención con una postura en la que estés poniendo atención, ¿no? Cómo agacharte con los estudiantes. O sea, cuando la estrategia didáctica del profe o de la profe es sentarse en el piso, todo
todos los relojitos se activan. Ujú. Entonces, ¿cómo empezar a plantearle eso para ir generando que pues, los profes estén más en esa onda? Y que podría ser interesante, como decía esta persona, que ya no está, ¿verdad? Ok. Este Ramón se tuvo que ir. Ok, como decía Ramón, o sea, eso también sería bien interesante verlo en la relación médico-paciente. O sea, cómo tú como paciente podrías sentirte pues más cálido con el doc, ¿no? Que obviamente pues tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? O sea, yo sé que en el IMSS, en el ISSSTE, pues también pobre médico tiene 300 pacientes que ver en 5 minutos. Entonces, por supuesto que no vas a estar con cada uno, te veo los ojos, te atiendo, cuéntame por favor. O sea, también entiendo que suena muy utópico en muchos aspectos, pero sí me parece que puedes dar ciertos links, ¿no? O sea, que quizás si vas a estar 5 minutos con cada paciente, pues en esos 5 minutos no estar en la computadora, ¿no? No estar llenando la hojita, sino esos 5 minutos que le vas a dar a esa persona, mirarle a los ojos, darle una palmadita, tocarlo, ¿no? O sea, en este mundo actual donde todos son gabinetes y rayos X, ya nadie toca, ¿no? Ya percutir, auscultar, ¿no? Yo que tuve toda esta enseñanza clínica, está perdidísima, ¿no? Ya si alguien así te hace así, eso, ¡ah, me tocó el doctor! ¿No? O sea, llega súper feliz porque te hizo una exploración física básica, ¿no? Y tú, wow, ¿no? Entonces, creo que es un poquito eso, ¿no? O sea, como, sí, como bien dices, mi tirada es mucho eso, pensemos en términos más comunitarios, pensémonos en términos más intercorporales, no solo intersubjetivos, sino intercorporales, y cómo buscar esas formas de coordinarnos mejor afectivamente. Muy bien, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hay más, hay más preguntas, más comentarios. Todavía tenemos 18 minutos. Dos en Facebook. Mira, aquí hay unas muy interesantes que, bueno, primero que dicen que muchas gracias, que estuvo muy padre la conferencia, y que si puedes, si tienes algún libro, sí, y que si se los puedes compartir. Nosotros compartimos ya las lecturas de que nos envió y están en la carpeta y ustedes las pueden ahí consultar, ¿no? Pero aquí hay dos preguntas que me llaman la atención. La primera es que si has experimentado la interocepción y la relación que tiene con las actividades artísticas. Y la segunda es qué tipo de relación existe entre la percepción interoceptiva y la percepción áptica y cómo puede incidir la percepción áptica en los procesos agenciales afectivos, ¿no? Encarnados. Eso está bastante bien. Bueno, en cuanto a la primera, soy parte de un colectivo que se llama el colectivo TACO, que significa Transdisciplina, Arte y Cognición, y que precisamente lo que hacemos con los taquitos es buscar también estas coordinaciones, ¿no? En una de las fotitos que puse están Evoe Sotelo y Katia Castañeda, que son las performers bailarinas con las que trabajamos en el colectivo, y que justamente con ellas hemos creado distintas pues, posibilidades performáticas en donde justo tratamos de encontrar esas coordinaciones que emergen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un registro súper bonito donde siempre improvisando, de pronto estaban las dos performers haciendo pues un par de tus rollos de movimiento, no sé qué, y entró el músico Mauricio García de la Torre, y de pronto generaron una atmósfera muy hermosa, y cuando vimos los registros, estaban todos teniendo como la misma afectividad. Y cuando les preguntamos a la audiencia también lo percibió. Entonces, también en ese sentido es como pensar en términos de estas formas de arte contemporáneo, en donde pues no es solamente el arte por el arte, sino es el arte para qué. Y desde el colectivo TACO nos interesa mucho también este arte para hacer comunidad, ¿no? Este arte para apropiarnos de estas afectividades. Entonces, sí lo hemos jugado un poquito y pues es algo que nos ha gustado mucho llevar a cabo. Y que lo que queremos hacer próximamente es que las pulseritas pues también las tenga la audiencia y entonces ver qué pasa ahí. Y otro datito importante de ese día que les cuento, en donde
todo se coordinó entre el músico y las bailarinas, fue que cuando les preguntamos qué estaban imaginando, todos imaginaron que entraban en una cueva que tenía agua. Entonces también eso fue bien interesante, o sea, porque incluso los procesos imaginativos de alguna manera también se estaban coordinando. Ahí no voy a conjeturar ni generar una hipótesis, no sé qué pasó, quizá fue una simple coincidencia, pero bueno, fue muy hermoso. Y respecto a lo áptico, no está por ahí para que lo vuelva a leer. Ajá, ¿qué relación tiene la interocepción con la percepción áptica? ¿Y cómo influye la percepción áptica en la construcción, en el cuerpo encarnado? Ok, bueno, justo la percepción áptica se ha diferenciado de la percepción táctil en que lo áptico implica agencia. O sea, la parte áptica implica que cuando te tocan te mueves. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que tiene muchísimo que ver con lo que he estado planteando aquí. Tanto el tacto va a tener que ver, va a ser uno de los correlatos que tienen que ver con la propiocepción, como los que tienen que ver con la interocepción. O sea, la piel misma tiene interoceptores como tal, ¿no? O sea, entonces, no se alcanza a hacer una distinción tan clara. O sea, pensemos que ese es el problema que nos trajo Aristóteles, ¿no? Aristóteles se clavó en los 5 sentidos porque cada uno de esos 5 sentidos tiene un receptor muy claro, ¿no? O sea, el ojo tiene la retina, ¿no? El oído tiene la cóclea, la piel tiene pues, todos estos mecanorreceptores, nociceptores, etcétera. Y tanto la propiocepción como la interocepción como la kinestesia no es tan como unilateral la percepción, la reacción, el receptor. O sea, la propiocepción, por ejemplo, sí tenemos ciertos receptores en las articulaciones, en los músculos, pero también, por ejemplo, podemos considerar a la visión un parte de los propioceptores, ¿no? Somos primates, no se nos olvide, entonces los primates somos súper visuales. Por eso es que yo les pedí que cerraran los ojos cuando hicimos la pequeña actividad propioceptiva, porque la visión acapara, es muy acaparadora. Entonces, si cuando queremos medir más el cuerpo desde otros lugares de los propioceptores, pues vale la pena cerrar los ojos. Pero en realidad la propiocepción tiene que ver con el vestíbulo, que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Tiene que ver con la visión, tiene que ver con la piel, tiene que ver con estos receptores que les digo repartidos en las articulaciones y en los músculos. Y lo mismo pasa con la interocepción, ¿no? La interocepción pues tiene que ver con todos estos receptores que tenemos de presión, ¿no? Cardíacos, respiratorios, pero también tiene que ver con la piel, ¿no? O sea, no es tan clara esa distinción. Pero bueno, creo que es una excelente pregunta y o sea, podemos de alguna manera decir que dentro de la interocepción, pues tiene cabida la percepción áptica. Muchas gracias. Van a preguntar ahí algo que De que no sé si ya son de la verdad, creo que yo. así ya lo subiste aquí, lo estoy leyendo. Es alguna recomendación sobre alguna lectura relacionada con empatía y pues lo que ya se comentaba para profundizar en todo lo que ya se compartió. Bueno, aquí hay otras, dicen que sí, está interesante. Dice, esta propuesta solo se puede llevar a cabo en ambientes controlados, dice. ¿Podría comentar algo si se considera que esta propuesta podría aplicarse en un mitin político? Está muy bueno. Millones de cosas. ¿Cómo utilizar estas técnicas sin perder de vista la problematización de las estructuras sociales de despojo en la que vivimos? ¿Cómo no individualizarlas? Bueno, no entendí mucho, pero Eso sí, tampoco, pero bueno. No, pues yo creo que justamente como les decía, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de modelos científicos, pues siempre vamos a tener un cierto reduccionismo, ¿no? Siempre es nada más un pedacito del universo el que agarramos, y por eso también es tan difícil luego universalizar esos resultados. Hablamos de eso, pues lo más bonito sería tener profesores que nos miren a los ojos y nos escuchen atentamente, los mismos médicas, pero bueno, obviamente sabemos que hay un montón de estructuras
mi hija, que ahora acaba de entrar a las prepas de la UNAM, pues justamente que venía de una escuela más pequeña, pues está sorprendida que en su salón pues hay 45 estudiantes, y que sale al campo y hay más de 1000 personas. Entonces, por supuesto que pues, este tipo de aproximaciones pues las puedes hacer, ¿no? En ambientes mucho más controlados, ¿no? Donde tienes pues 15 estudiantes, 2 profesores, ¿no? Este tipo de aulas, ¿no? O sea, por supuesto que eso es cierto, ¿no? O sea, sí, sí, pero eso siempre le va a pasar a la investigación científica, humanística, en sociales, o sea, siempre es un pequeño universo, es un pedacito de ese universo el que puedes tocar y evidenciar. Pero yo sí creo que en mítines políticos podrías ocupar este tipo de acercamientos, ¿no? Saber justamente, o sea, como dice Josefina, pues es difícil tener las 1500 pulseras, pero sí, pues podrías quizá escoger algunas personas, ¿no? Hacer una cuestión más aleatoria y generar algún tipo de información, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, no son pulseras que necesiten estar sin ruido, ni mucho menos, ¿no? O sea, en ese sentido son útiles, pero bueno, y también son pulseritas que fallan, ¿no? O sea, eso también pensarlo, no es que otra vez son proxies, ¿no? Son aproximados a la experiencia emocional. Y espero haber contestado. Muchas gracias por Y ahí. bueno, me gustaría hacer una pregunta a mí, obviamente, a Jimena. Y siempre hablo, bueno, siempre, como soy médico, me gustaría hacerla con un caso, con 2 casos que yo vi. El primero es una paciente que recuerdo muy bien que me dijo que ella comenzó a oler de forma pues, distinta y que a partir de eso ella impugnó, porque, o más bien le dijo a los médicos que quería hacerse una tomografía abdominal porque pues tenía un problema en el abdomen, ¿no? Y entonces los médicos la tacharon de loca, obviamente, y esta cuestión pues la fue llevando más y más y más hasta que le permitieron que se hiciera una tomografía. Ella es médica y finalmente ella se autodetectó con este cambio en la capacidad olfativa, un cáncer de páncreas pues en un estadio que pudo ser operado, porque es muy difícil que se encuentre este tipo de situaciones. El cáncer de páncreas es sumamente pues, mortal. Y también otros pacientes bueno, yo tengo la oportunidad de estar en contacto con pacientes con cáncer. Fue se llamaba Rebeca, que al principio cuando comenzó ella me dijo que algo que sentía que no era ella, ¿no? Sentía antes de comenzar con un tumor de Klatskin, y me decía, es que yo sentía hace unos 3 o 4 meses que no era yo, ¿no? Y entonces yo quería preguntar en esta relación, porque ahora también existen cambios de humores que pueden ser detectados por esta interocepción, perdón, se me complica la palabra, y que no solamente puede ser detectada por nosotros mismos, ¿no? O sea, eh, los perros, pueden ser también algunos vehículos, hay algunos programas en donde acercan a a los perros para detectar algunos tipos de cánceres. Ha habido algunos experimentos en relación con eso, pero lo que me llama más la atención es que esta interocepción, perdón, otra vez, puede ser detectada por la pareja de la otra persona, ¿no? O sea, el que tiene cáncer, yo siento este sufrimiento, este cambio, ¿no? Me tocó ver el caso también de 2 personas que fallecieron al mismo tiempo y no sabíamos que eran pareja. O sea, una estaba en el hospital arriba y otra abajo, y los dos fallecieron tal vez con segundos o sea, fallece la esposa y después el esposo con segundos, ¿no? Tal vez 30 segundos. Y nunca les dijimos que estaban, lo curioso es que nunca supieron que estaban los dos hospitalizados. Entonces nos pidieron los familiares que no se lo dijimos, ¿no?
Y la pregunta es, a lo que voy es, ¿puede esta interocepción ir más allá de esta construcción individual? Y obviamente, pues es lo que estás proponiendo, pero ir más allá de esta construcción individual implica que yo puedo sentir al otro, ¿no? Y tú hablas de esto en tus artículos. No puedes sentirte sin sentir al otro, ¿no? Sin la posibilidad de reflejarte en la otra persona, ¿no? Y cómo influye esta construcción con el otro y a nivel cultural en estos procesos internos. Ay. Em, es que también pusiste casos muy peculiares. O sea, no lo sé. O sea, a mí siempre me gusta hablar de la historia de acoplamiento, ¿no? O sea, era un poco lo que decía cuando si quieres te puedes volver anacoreta después, pero en tu origen, en la manera en cómo fue tu desarrollo cognitivo, corporal, pues siempre fue en esta interacción intercorpórea, ¿no? Entonces, pero también sí creo que llega un momento en que pues puedes estar tú solo en el mundo, pues, ¿no? O sea, como que lo que yo trato de resaltar es que nacemos en diadas de que nuestros primeros, sobre todo nuestro primer año de vida, necesitamos mucho del otro, ¿no? Necesitamos de la piel del otro, necesitamos del latido del corazón del otro, necesitamos incluso de la alimentación del otro, ¿no? Entonces, cómo volver un poquito esta noción más comunitaria de nuestro origen y cómo, pues, como decía este gran evolucionista, ¿no? La ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, como que en ese sentido, por supuesto que creo que más en un sentido más metafórico, más figurativo, pues sí tengo esta idea de un mundo mejor donde somos una comunidad más afectivamente coordinada. Pero no sabría realmente responder a lo que estás planteando, ¿no? O sea, como que sí creo que, o sea, esto que luego llaman como la intuición, ¿no? Yo creo que la intuición muchas veces en realidad es interocepción, ¿no? O sea, que justamente en realidad es que, pues sí, hay un montón de cosas que percibimos que no tienen como un correlato lingüístico o verbal tan claro, ¿no? Entonces, No se escucha la ponente, no se escucha. Ay, ok. Apagaste Ya, el perdón. micrófono. perdón. Lo que estaba diciendo es que yo creía que el tener mayor autoconciencia corporal, por supuesto que te hace entender mejor la conciencia corporal de los otros, ¿no? O sea, es una herramienta para entenderte más a ti mismo, pero también para entender más al otro. O sea, en un sentido en el que fenomenológicamente sí hay ciertas experiencias que son más transparentes que otras. Quizá yo no voy a estar completamente segura de lo que siente Tomás o de lo que siente Josefina, pero sí puedo acercarme, si los conozco desde hace mucho tiempo, si puedo ver sus señales, sus lenguajes no verbales, sus olores y hacerme una idea más o menos de cuál es su sentir. Y para mí eso es suficiente, o sea, a eso me refiero, o sea, como que desde la filosofía más analítica nunca vas a poder entender realmente al otro. Y yo no creo eso, o sea, yo sí creo que justamente por estas maneras corporales de estar en el mundo, sí podemos entender, sí podemos resonar más con los otros, sí,
y que quizá no voy a tener así el referente lingüístico perfecto de lo que está exactamente sintiendo el otro, pero sí puedo tener un sentido suficiente para saber que está triste, que le duele y que lo puedo acompañar en su dolor. Entonces, no sé si te respondí, pero gracias por la pregunta. Pues muchas gracias a nuestra audiencia. Había más de 70, llegamos a tener no sé cuántos en Facebook porque no puedo entrar, pero sí también hubo preguntas de Facebook, hubo preguntas en Instagram. Y pues, excelente exposición. Y nos vemos la siguiente sesión. Por favor, no dejen de venir, no dejen de seguirnos, y pues estaremos al pendientes enviándoles toda la información por la plataforma del seminario de OCA. Muchas gracias.